Aníbal, como usted sabe, el día de hoy hubo la visita de secretario del Departamento de Estado de Marco Rubio en Palacio Nacional. Posteriormente dieron una rueda de prensa desde Cancillería Ujú. y si tuvo oportunidad, pues escuchó a un funcionario pues hablando de cooperación, hablando de soberanía, intercambio de información y demás. Más allá de eso, me gustaría preguntarle sus observaciones sobre esta narrativa que está utilizando Estados Unidos de utilizar todo su poder contra cárteles que ellos denominan narcoterroristas. Sí, bueno, mira, es algo que no es de ahora, o sea, en realidad es algo que ya viene desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde que Richard Nixon le declaró la guerra al narcotráfico, han pasado más de 50 años y resulta que nunca ha bajado la cantidad de drogas que se producen en varias partes del mundo, particularmente en América Latina, pero tampoco ha bajado el consumo de drogas en Estados Unidos. Entonces, decía un intelectual como Noam Chomsky, que bueno, quien diga y quien piense que la guerra contra las drogas ha fracasado no ha entendido absolutamente nada. Y lo decía precisamente porque el interés detrás de la guerra contra las drogas pues no está precisamente en disminuir ese enorme mercado que además es millonario y que además tiene una división internacional del trabajo en el cual hay países que son productores por un lado y hay otro tipo de países que son consumidores y además en el caso particular de Estados Unidos pues tienes también evidencia empírica en donde también es este país en donde se lava una gran cantidad de dinero que proviene del narcotráfico. Entonces, este tipo de situaciones están por un lado, y ahora con lo que ha hecho Donald Trump en estos últimos meses, pues es renovar precisamente esta estrategia de la guerra contra el narcotráfico para volver a establecer no solamente una narrativa, sino como pudimos ver en esta conferencia de prensa, una serie de políticas públicas que inciden directamente en nuestros países, en distintas áreas, en materia de seguridad, en materia de cooperación para interdicción de drogas, en otro tipo de servicios que tienen que ver precisamente con la cuestión de la seguridad y con la asistencia antinarcóticos. Al final de la entrevista, al final de esta conferencia de prensa, hay una parte que es muy interesante donde este Marco Rubio menciona cómo se llevan a cabo las cooperaciones que se establecen entre México y Estados Unidos. Y mencionó algo que me llamó mucho la atención. La audiencia debe de recordar también que cuando se terminó ese periodo del embajador Ken Salazar, estaban rotas las relaciones o estaban pausadas las relaciones con la embajada en Estados Unidos. Y lo que hizo Ken Salazar fue criticar dos cosas. Una, primero criticó la política de seguridad y contra el narcotráfico del expresidente Andrés Manuel porque no era la que quería Estados Unidos, sino fue otra de carácter más soberano, que tenía también implicaciones en ver todo lo que implica el narcotráfico desde una política no solamente militarizada y de seguridad, sino también desde una atención a las causas. Y criticó esta política. Y lo otro es que dijo que el gobierno de México en aquel entonces del expresidente Andrés Manuel no había aceptado millonarios recursos para asistencia contra el narcotráfico. Y lo que está diciendo actualmente Marco Rubio es precisamente esa parte hacia el final, que si el gobierno de México quisiera y necesitara recursos para combatir al narcotráfico, Estados Unidos los puede proveer. Entonces acá es donde aparece, hago todo este recuento para llegar a esta parte. Acá es donde aparece realmente las intenciones que tiene el gobierno de Estados Unidos con Donald Trump, que es vender este tipo de servicios a los otros países, particularmente en el caso de América Latina, a varios de los países latinoamericanos. Uno de esos casos es precisamente el de Ecuador, en donde esta política ha avanzado a un grado que es realmente espeluznante. Es un grado de desnacionalización de las políticas públicas en materia de narcotráfico. Y lo que están reiterando ahora es precisamente eso, doblegar a países o intentar doblegar a países para que acepten este tipo de situaciones. Lo que estamos viendo ahora con este nuevo acuerdo de entendimiento,
pues es el interés de México de decir, bueno, no vamos a aceptar lo que se aceptó, por ejemplo, en su momento Felipe Calderón con la iniciativa Mérida, sino vamos a poner por delante los intereses que tiene México, el respeto a la soberanía, la garantía de que hay una política soberana por parte de México y entonces ahí llegar a un acuerdo de buen entendimiento entre las dos partes. ¿Qué servicios le interesa vender a Estados Unidos a países de América Latina, incluyendo México? Bueno, siempre están los servicios, por ejemplo, de entrenamiento. Casi no se suele hablar de ese tipo de servicios de entrenamiento. En una investigación que realizamos en el Observatorio Laufer y que también fue una investigación que hicimos con el Instituto Tricontinental, llegamos a determinar en una investigación junto con Cristian Arias y Tamara Lachman que desde el 2001 hasta 2024 y con datos parciales del 2024, alrededor de 26.000 millones de dólares han sido únicamente para la asistencia contra el narcotráfico a los países de América Latina. Y en esos países, en este periodo de tiempo, destaca, por ejemplo, el caso de Colombia, por todo el Plan Colombia, destaca el caso de México, también por la iniciativa Mérida, destaca el caso de Centroamérica por la eh, estrategia de seguridad que tienen en Centroamérica, que se denomina CARSI por sus siglas en inglés, y muy particularmente en los últimos 2 años está también el caso de Ecuador. Entonces, lo que le interesa es precisamente vender este tipo de servicios de preparación, en el caso militar, para el tema antinarcóticos o también para instituciones civiles, como pueden ser las policías en nuestros países. ¿Eso qué es lo que termina haciendo? Bueno, afianzar una suerte de estandarización de las relaciones militares o también de las relaciones policiales entre las instituciones de América Latina y las instituciones de Estados Unidos. Eso en realidad tampoco es nuevo. De hecho, lo hicieron con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, desde 1947, que es previo incluso un año antes a el acuerdo que se hizo con la OTAN. Desde entonces viene este tipo de asistencia para homologar o para estandarizar a las Fuerzas Armadas de nuestros países y ahora, últimamente, los últimos 25 años por lo menos, han avanzado demasiado para hacer este tipo de homologación ahora con las fuerzas policiales. Así como sucede esto, así sucede también, por ejemplo, con el caso de los distintos sectores judiciales, porque no solamente son el poder judicial en nuestros países, sino también implica, por ejemplo, peritajes, fiscalías, todo lo que se necesita, por ejemplo, para hacer la investigación después de que se hacen los delitos. Eso en el caso de México avanzó y avanzó a grandes pasos a partir de que en México se dispuso la autonomía de las distintas fiscalías, no solamente la Fiscalía General de la República, sino también las distintas fiscalías de nuestros estados. Y bueno, ese tipo de servicios son los que provee también Estados Unidos, además de toda la asistencia de cooperación que hace una institución que es sumamente importante para entender el combate contra las drogas, que es, sus siglas en inglés, es el INL, que es como la Oficina de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley. Esa es una de las instituciones de las cuales es relevante, importante para entender cómo se efectúan este tipo de relaciones de cooperación con los distintos países del mundo, particularmente de América Latina, entre Estados Unidos y los otros países, ¿no? Ahora, Aníbal, menciona que esto no es nuevo, este intento de injerencismo en países de América Latina, e incluso tampoco es nuevo que quieran vender servicios millonarios de entrenamiento y demás. Pero, ¿qué particularidades detecta de la administración Trump ahora en este tipo de discursos y intentos de presiones? Bueno, yo lo que identifico ahora es esta forma en la cual han vinculado el narcotráfico con el terrorismo e incluso también con los migrantes. Fíjate, por ejemplo, lo importante que tiene que ver ese primer decreto que estableció Donald Trump cuando intentó, y de hecho lo hizo en un inicio, poner aranceles a México, a China y a Canadá. La justificación primero fue por una ley de emergencia económica, la IEPA, que además le da poderes extraordinarios al presidente, que no tienen que pasar necesariamente por el control del Congreso. Y la justificación era ir en contra de la migración porque los migrantes, según el gobierno de Donald Trump, traficaban drogas hacia Estados Unidos.
Y después vino esta declaratoria de organizaciones terroristas internacionales en la cual se designaron a varios carteles del narcotráfico y entre ellos a 6 mexicanos y también a varios latinoamericanos y centroamericanos, entre ellos el Tren de Aragua, que es lo que está, digamos, ahora no en el punto de la discusión, pero sí es como parte de toda esta estrategia de reposicionamiento geopolítico por parte de Estados Unidos en América Latina y particularmente en el Mar Caribe. Entonces, lo renovado de esto es, primero, el uso de leyes que son de preponderancia o de uso exclusivo del presidente o del Poder Ejecutivo, y eso lo están haciendo cada vez más reiteradamente. Se hacía desde que empezó con mucha más importancia el gobierno de George Bush. Lo han hecho desde antes, pero desde que empieza el gobierno de George Bush en 2001, eso empieza a ser cada vez más reiterativo. Y con Donald Trump eso se nota no solamente en la parte de la lucha contra el narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico, sino también, por ejemplo, en la imposición de aranceles o con la política en contra de los migrantes. Entonces, eso como primer punto. Y como segundo punto está el hecho de haber hecho este tipo de designaciones en las cuales se aplica la ley estadounidense en áreas extraterritoriales. Entonces tenemos el uso de la ley de carácter extraterritorial para que para volver a tener injerencia en otros países en el mundo, particularmente en América Latina. Yo diría que esto es lo que está en el fondo y sobre todo en un marco internacional en el cual hay una enorme disputa con China en términos comerciales, en términos militares, en términos de control comercial también de distintos países y particularmente en el caso de América Latina. Eso se nota y se puede mirar a partir de las distintas estrategias de seguridad nacional, pero también en los distintos documentos que tiene el Comando Sur, que es el que vigila de Centroamérica hasta Tierra de Fuego. Ahora, Aníbal, particularmente la respuesta de México, quisiera saber su observación tanto de la respuesta del bloque opositor, vemos PRI, PAN hablar de narcoterrorismo igual, y por el otro lado, pues un gobierno federal que también ya se está buscando aliar con Brasil, por ejemplo, o mirar hacia más allá de Estados Unidos. La respuesta de México es bastante loable. No hay, o sea, podríamos decir una gran cantidad de adjetivos calificativos para eso y que de hecho en la prensa internacional se nota cómo reconocen los distintos países y la prensa internacional la labor que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum para dialogar con el gobierno de Donald Trump, que es un gobierno que hemos visto en otras ocasiones no suele dialogar. Establece políticas, es un país imperialista, es un país que ejerce el poder de carácter unilateral reiterativamente y con el caso de México, lo que ha hecho el gobierno es primero establecer ese carácter de diálogo, de que debe de primar por inicio el diálogo y segundo, establecer un piso de igualdad. Que eso también ahí hay que reconocerle mucho al expresidente Andrés Manuel, porque lo que hizo precisamente fue establecer ese piso de igualdad entre Estados Unidos, que es una potencia, que es el principal país y que sigue siendo, aunque en declive, la principal hegemonía internacional, y con un país como México, que lo que intenta es cambiar toda la lógica de comercio, de economía, de política al interior y en una gran cantidad de rubros, que eso lo vimos en este primer informe de gobierno que dio ya la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, estos dos aspectos son los que han estado detrás de esta política. Ahora, desde luego que en el caso del narcotráfico siempre hay una situación especial porque Estados Unidos, como decía hace unos instantes, tiene esta vocación de aplicar extraterritorialmente la ley. Uno de esos casos particularmente es esta designación de organizaciones internacionales terroristas, que además lo que implica es habilitar al gobierno y particularmente a las Fuerzas Armadas estadounidenses a combatir el narcotráfico en cualquier parte del mundo. Y entonces se arroga para sí esa capacidad y ese poder de hacerlo internacionalmente. Lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum es decir, ok, vamos a dialogar, vamos a establecer un acuerdo, va a ser un acuerdo de buen entendimiento entre las dos partes en las cuales se ponga primero lo importante que es atender este problema como un problema de salud. Y eso lo hizo incluso el expresidente Andrés Manuel cuando se terminó la iniciativa Mérida y se inauguró ese acuerdo bicentenario que ahora habrá que ver qué es lo que sucede
si estarían terminando ese acuerdo bicentenario o si se estaría dando continuidad o este acuerdo que se acaba de alcanzar es totalmente otro y diferente. Lo importante acá es que se está viendo un problema también desde el carácter de salud, se está viendo un problema de carácter bilateral o binacional, entonces hay una responsabilidad compartida de los dos países para atenderlo y desde luego el respeto a la soberanía nacional, que eso lo ha dejado bastante claro la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que no se va a permitir el ingreso de Fuerzas Armadas de Estados Unidos a nuestro país, que es un problema que también es nacional y que se tiene que atender de esa manera. Y por eso también lo importante que tiene tener un gabinete de seguridad que esté profundamente coordinado, que esté trabajando siempre en conjunto con las distintas instituciones, pero también con la fiscalía, que eso es algo que no se había hecho en sexenios anteriores y que ahora ya se establece y vemos resultados a partir de lo que ha dicho el gobierno mexicano. Se ha reducido la incidencia delictiva en distintos niveles. Hay algunos delitos que todavía tienen una incidencia delictiva importante o que no se ha bajado, pero se está trabajando en esa materia para eliminar esa tendencia que había hacia el alza que dejó como herencia los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Entonces es importante toda esta materia de política pública, pero también por último la legislación que se está haciendo. Se están haciendo una gran cantidad de reformas en materia de seguridad para poder atender un problema que tiene distintas características, aunque sea viejo. Es decir, por un lado le preguntaba la respuesta del gobierno federal, ya me la ha explicado, pero por el otro lado su observación de la influencia que pudiera tener esta serie de discursos, por ejemplo, del exdirigente de Acción Nacional, Marco Cortés, de que ya hablaba de narcoterrorismo, de legislarlo Ah, aquí. Ahora vemos a un dirigente del PRI, Alejandro Moreno, gritar en tribuna que narcoterrorismo, la necesidad de que interfiera Estados Unidos. ¿Qué papel tiene eso en medio de todo este panorama? pues es la reproducción de la dominación. En realidad lo que están evidenciando es precisamente eso que ha caracterizado a la derecha mexicana históricamente desde el siglo XIX. Son unos injerencistas, son unos apátridas, son unos, diría el periodista Manuel Bendía, son unos neopolcos, ¿no? En el sentido de recuperar esa parte santanista incluso de cómo no les importa la patria y van a Estados Unidos particularmente a intentar ganar lo que han perdido acá. O sea, se nota en las últimas elecciones, se nota desde el 2018 cómo es una oposición que no logra entender que el país le cambió, que la sociedad ha cambiado y que no son la opción política en este momento o desde hace 7 años para la población mexicana. Desde el siglo XIX, los conservadores lo que han hecho es cuando no logran resolver de una manera política los problemas en nuestro país, van hacia Estados Unidos a intentar resolver lo que no logran resolver aquí. O en su momento también los conservadores cuando fueron a traer a Maximiliano de Habsburgo. Es precisamente eso. Y esa es la característica de la derecha o de las derechas en nuestro país. Lo que hemos visto con el caso de Alejandro Moreno o con el caso de Marco Cortés es también ver cómo baja o cómo hay una línea de bajada de las distintas narrativas que se establecen desde un centro hegemónico como es Estados Unidos hacia nuestro país, en el sentido de establecer en la agenda legislativa, en la agenda mediática, este tipo de palabras o este tipo de conceptos como el de Estado fallido, el de Estado narcoterrorista, que ahora ya se está hablando de eso. Y mira, en realidad eso sucede en varios países y con las derechas latinoamericanas. Si uno ve lo que hace, por ejemplo, en el caso de Bolivia, la derecha ya es tildar, o en su momento haber tildado, el gobierno de Evo Morales como un gobierno narcoterrorista. Cuando uno ve o revisa lo que sucede en el caso de Venezuela, es exactamente lo mismo. Cuando uno ve lo que sucede en el caso de Colombia, es exactamente lo mismo. Entonces, hay una línea de coordinación entre las distintas derechas latinoamericanas con esos centros de poder hegemónico como son Estados Unidos. Justo ya por último, Aníbal menciona que en Ecuador hay una situación particular. Justamente Marco Rubio también, además de México, va a ir hacia allá. ¿Qué me puede destacar? Bueno, mira, lo que está sucediendo en Ecuador es algo sumamente preocupante
porque después de toda esa estrategia del offer, que allá sí dio resultados, en el caso de Ecuador, se proscribió a todo el polo progresista ecuatoriano. Unos tuvieron que salir al exilio, algunos incluso vinieron para acá, para México. Lo que ha sucedido es que han acercado geopolíticamente a Ecuador hacia Estados Unidos. Han aceptado una serie de acuerdos en los cuales se somete la soberanía nacional ecuatoriana a los intereses de seguridad nacional estadounidense. Han permitido incluso mayor cooperación, ahí sí con subordinación, para que distintas instituciones ecuatorianas cooperen de manera subordinada con el gobierno de Estados Unidos en materia de narcotráfico, en materia de seguridad, en materia de implementación de una serie de acuerdos, incluso hasta de lavado de dinero, así como aquí en México hay una WIF, allá en Ecuador también hay una WIF, y está sometida a esa lógica de seguridad nacional y de lucha contra el narcotráfico. Eso por un lado. Por el otro, el establecimiento a partir del gobierno de Lenin Moreno de cada vez más intereses subordinados en Ecuador a la lógica estadounidense en materia, por ejemplo, económica. En 2019, desde entonces, el Fondo Monetario Internacional le pidió al gobierno ecuatoriano que dejara de subsidiar las gasolinas para poderle dar recursos al gobierno ecuatoriano. Bueno, le quitaron los subsidios a las gasolinas y ahora un país como Ecuador, que es un país también petrolero, no en la misma magnitud que México, pero sí tiene petróleo, pues bueno, ya no produce gasolinas, cosa que antes se hacía. Está también, por ejemplo, este otro acuerdo en materia ya de seguridad que ha establecido ahora el gobierno de Daniel Noboa, pero que va en una línea de continuidad con el gobierno de Guillermo Lasso y que acerca mucho más a Ecuador a esa lógica geopolítica estadounidense. ¿A qué me refiero con eso? A que también incluso han aceptado que una de las bases que se tiene en las Islas Galápagos sea usada con fines militares para Estados Unidos. Y eso conecta precisamente con la lucha hegemónica que tienen actualmente con China. Entonces, no es menor cuando vemos estos dos tipos de países. Por un lado, México, que está poniendo sobre la mesa el tema de una cooperación sin subordinación, sin injerencias y en un piso de igualdad. Y por el otro, gobiernos como el de Ecuador, que es un gobierno de derecha, que ahí sí somete la integridad nacional y ahí sí somete su seguridad nacional a los intereses de la seguridad estadounidense. Son dos grandes casos que actualmente están en extremos totalmente diferentes y con eso podemos ver cómo avanza Estados Unidos en nuestros países en América Latina cuando tenemos gobiernos de derecha, como de hecho sucedió en el caso del gobierno del expresidente Felipe Calderón. Y en el caso de Venezuela, usted mencionaba que las partes de derecha, por ejemplo, de Colombia y de Venezuela, pues han permitido ir entrando a los Estados Unidos. Ayer veíamos ya de plano este ataque militar hacia Venezuela. ¿Qué observaciones hay ahí? Para mí, conectando con lo que dije al inicio, hay que entender que la guerra contra las drogas es eso más allá. O sea, no es precisamente terminar con la producción, con el tráfico de drogas y con el consumo de las drogas. En el caso de Venezuela, lo que está detrás de esta injerencia, de este cerco militar que tienen en el Caribe, de toda la cantidad de sanciones económicas y de medidas coercitivas que tienen contra Venezuela, es precisamente hacerse con las mayores reservas de petróleo que hay en el mundo. Ningún país en el mundo tiene la cantidad de reservas de petróleo que tiene Venezuela. Así también las reservas de gas, que no son de igual importancia que las de petróleo, pero digamos que tienen una gran relevancia también en cuanto a las reservas de gas. Están también los minerales críticos y esa es otra de las cuestiones que uno puede rastrear en las distintas estrategias de seguridad nacional y de energía por parte del gobierno de Estados Unidos, hay una política de minerales críticos. Incluso eso se vio en el G7 cuando se firmó también un acuerdo de entendimiento o un acuerdo en el G7 sobre la disponibilidad de los minerales críticos. Y en el caso de Venezuela, también tenemos minerales críticos. Uno de ellos, no ligado a la energía, pero que sí es importantísimo, es el oro. Otro que sí está ligado a la manufactura y particularmente a la industria militar es el coltán, coltán que también tiene Venezuela. Entonces, estamos hablando
de un país con una amplia perspectiva de producción de petróleo por las reservas que tiene en un contexto en el cual las otras guerras que han sucedido en el mundo desde el siglo XXI, para no irnos tan atrás, porque podríamos irnos hasta la mismísima guerra del Golfo Pérsico o incluso antes en la década de los 70, pero lo que sí hay es esta política de ir a hacerle la guerra a aquellos países que tienen este tipo de recursos que son estratégicos. Y eso está en el fondo de la cuestión con el caso de Venezuela. Y desde luego que el caballito de Troya, pues es precisamente la guerra contra el narcotráfico y que además la existencia de este cártel de los soles, pues no hay evidencia empírica que compruebe primero su existencia y segundo, esto que mencionó incluso el día de hoy Marco Rubio con el tema del vínculo que hay con el gobierno venezolano. No hay ninguna prueba y no hay ninguna evidencia de eso, sin embargo, se ha servido para tener este cerco militar contra Venezuela. En esa misma línea podemos pensar lo mismo de México, no sé, el petróleo, el litio. Siempre está esa pretensión, ¿no? Decía hace un momento que cuando uno ve las distintas estrategias de seguridad nacional, lo que ha dicho incluso el Comando Sur desde hace bastante tiempo, pero últimamente el gobierno anterior, el de Joe Biden, con Laura Richardson, hay una conferencia que fue, digamos, bastante mediática por lo que dijo Laura Richardson cuando mencionó lo importante y lo relevante que es América Latina para Estados Unidos. El 67% de las reservas de litio se encuentran en países latinoamericanos, Bolivia, Argentina, Chile, en menor medida México y en menor medida también Brasil y Perú. Tienes la mayor cantidad de reservas de agua dulce en el continente en tres países, en Argentina, en Brasil y en Paraguay. Tienes también grandes cantidades de recursos energéticos como son petróleo, como son también gas en los cuales primero está Venezuela, decía hace un momento, pero está también Brasil, pero está también Colombia, pero está también México. Tienes las amplias reservas que tiene de carbón, no solamente México, sino también las que tiene principalmente Colombia. Después de las tierras arables, que son más productivas en el mundo, que son las de Ucrania. En el caso del continente americano, las tierras cultivables más productivas son las de Colombia, ni más ni menos. Entonces, fíjate la cantidad de recursos que tiene. Y además tienes el Canal de Panamá, por otro lado, una obra de infraestructura. Sí. Tienes también, por ejemplo, el del Istmo de Tehuantepec, que ahora ya va a empezar a operar y que va a cambiar totalmente la lógica del comercio a nivel regional y a nivel mundial. Y por otro lado, tienes también los puertos, que son importantes para el comercio entre dos grandes océanos, por un lado el Pacífico y por otro lado el Atlántico. Entonces, ¿importa América Latina? Sí, importa e importa muchísimo. Y en el caso de México, ahí no solamente son los recursos, que tienen que ver principalmente con los que dijiste, petróleo, litio, es también el cobre, es también el grafito, es también el litio, ¿no? Que digamos tiene una prospectiva y hay que confirmar si las reservas de litio allá en Sonora son las que se dijeron. Eso está en veremos todavía, pero digamos que de confirmarse estaríamos hablando de que serían las principales reservas de litio en el continente americano, en un momento en el cual nos estamos debatiendo, nos estamos incluso peleando a nivel internacional, no nosotros, pero sí, digamos, las principales empresas a nivel internacional y particularmente las de Europa y las de Estados Unidos, precisamente por este tipo de recursos. Y además tienes las manufacturas, que en el caso de México, después del Tratado de Libre Comercio, muchos de los productos de la industria manufacturera estadounidense se vinieron a México. Entonces también ahí ya no estamos en esa situación de una dependencia únicamente, sino ya estaríamos hablando de una interdependencia entre Estados Unidos y México, en el cual desplazaron una gran cantidad de procesos productivos de la industria manufacturera hacia nuestro país. Entonces, importa demasiado México, importa demasiado. Lo que tienen que entender en Estados Unidos es que hay un gobierno popularmente elegido, democrático y que además ha intentado establecer una política de industrialización nacional y tienen que respetar ese tipo de situaciones porque es otro tipo de gobierno y son otros los tiempos. La doctrina Monroe ya tiene más de 200 años y el expresidente Andrés Manuel no se cansó de decir que esa política debía determinar y que debía de establecer el gobierno de Estados Unidos, sea republicano o demócrata, otro tipo
de relaciones con nuestros países latinoamericanos y caribeños. Muchísimas gracias, Aníbal, por esta plática y tu análisis.